Estamos en Generación N y hoy nos visita Ezequiel Ver, geógrafo, experto en geopolítica, que nos va a hablar un poco de cómo está funcionando o no funcionando el mundo, la economía global, cómo se inserta la Argentina dentro de ese contexto y sobre todo cómo puede ser el futuro para la humanidad. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes para todos y un gusto estar contigo en este espacio. Bien. Sos geógrafo, ¿verdad? Sí, yo soy licenciado en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es una carrera de grado que tiene una duración de 6 años aproximadamente y he cumplido con los requisitos para tener mi título como geógrafo. Bien. Leyéndote habitualmente, soy un seguidor entusiasta de tus escritos, encuentro siempre el peso de la geografía dentro de la política internacional y de la geopolítica especialmente, ¿verdad? Lo cual tiene una lógica, pero que a veces se le escapa al ciudadano común, ¿no? Que la geografía tenga tanto impacto en ese sentido. Bueno, lo que trato de marcar o de inducir en los escritos o en los artículos que difundo hace más de 10 años, entre todo, digamos, el peronismo y que se publican en el exterior en la Argentina, es con la cuestión de la geopolítica, que es un estudio, es un saber, es una ciencia, es una disciplina que analiza las relaciones de poder de un estado, de un territorio en relación a otros territorios y la dotación de sus recursos como potencialidades dentro de un esquema de desempeño mundial o global. Bueno, ha sucedido que a lo largo del tiempo, recién a partir de la caída del muro de Berlín, a nivel mundial se ha retomado la cuestión de la geopolítica que había sido muy enlutada, muy manchada por el nazismo, que utilizó fuertemente la geopolítica como una política de expansión territorial y de exterminio. Por lo tanto, durante la década del 60, la década del 70, se dejó de lado la geopolítica como una mala palabra, pero la historia es cíclica y ha vuelto con muchísima fuerza a partir de la caída de la Unión Soviética, a partir de algunas crisis del neoliberalismo en algunos países, a partir de la emergencia de China como potencia, como geopotencia global y la de Rusia también, y de los procesos que ya todos a lo largo de la historia conocemos que se suceden en Medio Oriente y estos tienen una repercusión muy profunda dentro del marco de la economía política. Ya que hablaste de Rusia, y estamos en un contexto de guerra, en avance, digamos, donde parecería haber un desenlace normal, natural. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese desenlace si es tal? Bueno, casualmente no sé si todos pudieron ver la entrevista televisiva que le hace un periodista norteamericano a Putin esta semana, otra semana aproximadamente, donde ya va marcando que Rusia ha ganado la guerra, se va a quedar aproximadamente con el 40% del territorio de Ucrania y en un momento él dice, pero que ¿de dónde ha salido que Ucrania es un país? Es decir, yo iría un poquito más lejos. Creo que la intencionalidad, no sé si la va a lograr Putin, es volver en cierto punto sobre el territorio europeo con las fronteras que tenía la Unión Soviética. Es decir, él desplaza a Ucrania y de paso le da un guadañazo a la OTAN, que es en parte sostenida con reticencia por los Estados Unidos y por una Europa que se cuestiona para qué semejante ejército o si nosotros deberíamos tener nuestros propios ejércitos. Este es el debate geopolítico interior en la Unión Europea. Y en ese contexto, Ezequiel, eh, tenemos a los BRICS que están abandonando el dólar. Parecería que el único bloque que no piensan abandonar el dólar porque tiene moneda propia es precisamente el bloque europeo. ¿Le ves futuro al euro en ese sentido? Europa tiene un problema geopolítico que es ¿cómo lo podríamos decir? Es el aplastamiento político y económico y el ahogo que hacen los Estados Unidos sobre la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania, que todos creemos que es el gran motor europeo de la gran economía,
está sufriendo un proceso de desindustrialización, un proceso de empobrecimiento de sus clases medias y en particular al no poder haber obtenido el gas y el petróleo por los gasoductos de Nord Stream 3 que había pactado con Rusia, paga muchísimo más caro la energía y eso le ha dado lugar a un proceso inflacionario importante que los alemanes le están pidiendo al presidente o al primer ministro alemán que no se ocupe tanto de la guerra de Ucrania, que se ocupe del problema inflacionario que ellos tienen en el interior del territorio alemán. Este es uno de las variantes. Y después siempre hay un sentimiento anti-norteamericano en Francia. De los franceses son muy anti-norteamericanos. Y hay todavía algunas bases norteamericanas en el territorio europeo, fruto del fin de la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy delicado porque todavía, aunque hay una decadencia relativa, en términos de potencia de los Estados Unidos, ellos tienen bases en casi todo el lugar del mundo. Entonces, como me decías del dólar, bueno, la fortaleza del dólar no es la economía norteamericana ya que tiene un proceso de deterioro, sino es esa presencia geopolítica militar que le da sustento a esta moneda. Detrás del conflicto de Ucrania, de Rusia con Ucrania, Ucrania con Rusia, la OTAN contra Rusia, muchos analistas consideran que hay detrás del telón, de fondo, está el conflicto entre los Estados Unidos y China. Eh, ¿Ves la potencialidad de un conflicto bélico en ciernes o va a primar la racionalidad finalmente? Información de que China, durante el conflicto Ucrania-Rusia, por arriba hace determinadas exclamaciones, pero por abajo no se consiguen con sus acciones reales. No tiene una inserción tan directa sobre ese conflicto, porque ellos tienen el conflicto con Taiwán, que en el mediano plazo se está pensando una invasión a Taiwán. Ahí Taiwán está fuertemente armada, pueden involucrarse los Estados Unidos, y ese es realmente, más allá del problema que tienen ahora voy a acordar, donde está los Moy, cerca de la India, en los nepaleses, perdón, el eje geopolítico de conflicto chino es Taiwán, Bien, que ahí puede ser una contienda muy seria porque, reitero, Taiwán está más hasta orientes. claro. Y puntualmente como focos de conflicto mundiales, eventualmente te voy a nombrar otra potencia emergente que está teniendo una presencia cada vez más fuerte en Medio Oriente, dos en realidad, una Turquía y la otra Irán. ¿Cómo ves a ambos países en el contexto de este conflicto? Bueno, Turquía tiene una política expansiva, tiene un conflicto histórico con Armenia, hubo un genocidio, hubo miles de armenios masacrados, y Armenia está en constante tensión de ser segregada, de ser invadida, y es sostenida por uno o dos países limítrofes, pero prácticamente en el mediano plazo la existencia real de Armenia habría que tomarla entre pinzas, ¿no? Y a su vez tiene una expansión sobre marítima muy, muy relevante, Turquía, que tiene que ver con el posicionamiento sobre el mar Mediterráneo. Eso es con cuestión a Turquía. Irán es una gran potencia geoeconómica regional que por abajo está solventando las actividades de Hamas. Hay un acuerdo con Hezbollah en Líbano, hay acuerdos con Yemen, que en Yemen recordemos que es uno de los países más pobres del mundo y prácticamente con piedras están deteniendo el tráfico de los barcos norteamericanos e ingleses que tienen que abastecer a Israel, y a pesar que son atacados por Estados Unidos y por Reino Unido, no pueden con ellos, y reitero, este es el ejército más pobre del mundo. Pero en ese sentido, Irán ha hecho un acuerdo muy importante con Rusia que se estaba trazando hace 15, 20 años, un acuerdo militar, económico y político. Por lo tanto, la cuestión
pasa por ahí. Y después tenemos el conflicto entre el Estado de Israel y los palestinos, que estamos desde el 7 de octubre, cuando fue el ataque de Hamas sobre el Estado de Israel. Es una contienda muy larga y me atrevería a decir que, a pesar de que el Estado de Israel es el ejército más sofisticado del mundo, no ha podido ganar esa contienda conflictiva. Ezequiel, ya que mencionaste a estas dos organizaciones, Hamas y Hezbollah, ¿cuáles son las diferencias, si las hay, entre ambas organizaciones y cómo pesan en este conflicto entre los palestinos, digamos, como pueblo, como nación, y el Estado de Israel? En términos generales, no puedo responderte porque no conozco los detalles específicos de Hezbollah o de Hamas. Hamas sé que es una agrupación palestina, islámica, y que está sostenida por casi todo el pueblo palestino en términos de apoyo popular. Pero lo que sucede, lo que podemos decir en términos geográficos, es que Hezbollah está alojada en Líbano, que es al norte de Israel, y los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza están como alrededor del Estado de Israel, y en el sur también tienen un conflicto, que es lo que vimos un poco en octubre, que Israel fue atacado por todos los flancos, muy parecido a lo que pasó en la Guerra de los 6 días o en Yom Kippur, que fueron victoriosos el Estado de Israel, pero esta vez eh, hay una tendencia de que no están pudiendo contener, más allá de las noticias que llegan y las imágenes que llegan. Hay información que indica que Israel está teniendo problemas para dominar completamente la situación. Bien, venimos un poquito para acá, para el sur, ¿te parece? Dale, Venimos a la Argentina un rato. ¿cómo no? Eh, Me llama mucho la atención cada vez que te leo que haces mucho hincapié en el porcentual irrisorio que tiene la economía argentina en el contexto mundial, siendo un país que tiene la octava extensión territorial del mundo, ¿no? ¿A qué crees que se debe este desfasaje entre lo que producimos, lo que pesamos en la economía mundial y lo que territorialmente e intelectualmente somos o podemos ser? Bueno, voy a hacer una síntesis lo más acotado posible. Cuando en 1910 la Argentina se inserta en el concierto de la economía mundial, repercutía en un 3% del total del comercio mundial, de las exportaciones, con 10 productos que son prácticamente los mismos 10 productos que exporta la Argentina hoy. Entonces, cuando se produce la crisis del 30, la depresión, la recesión, la Argentina pierde mercados mundiales, los países centrales se cierran, no compran, no había recursos, tenían recesiones muy fuertes en sus propios países, y a partir de ahí la Argentina pierde una concatenación con la economía mundial y como proveedor de materias primas. Cuando viene el golpe de Uriburu, el hijo de Roca, hijo Roca, hace un tratado con Rusia, el famoso Pacto Roca-Rusia, para tratar de reinsertar el comercio argentino-inglés de carnes, por lo menos, que obviamente fue muy dañino en los términos de intercambio para Argentina. Y ya después de ese periodo, ya en el 39, se abre la Segunda Guerra Mundial. Bloqueo, economía de guerra, no se podía exportar, había zonas que sí, países que no, los pases, la comida que llegaba a Inglaterra con barcos de paz, porque la Argentina no estaba declarada sobre ninguno de los dos bandos que estaban en el litigio. Y cuando vencen finalmente los aliados, cuando vencen los Estados Unidos lanza un plan Marshall, un plan de ayuda económica muy importante que reconstruyó los países de Europa, pero como puede ser que porque Argentina fue neutral y después por la presión de Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y por la competencia, Estados Unidos decide que los exportadores van a ser Canadá, Australia y los mismos Estados Unidos, dejando afuera a Argentina del mercado europeo. Entonces, estos factores no tienen que ver con el populismo de los gobiernos peronistas, que es lo que
el neoliberalismo o los libertarios han hecho una campaña de 2 años que era por culpa de los gobiernos peronistas que se perdían los mercados, sino que son contextos, coyunturas geopolíticas o geoeconómicas que dieron lugar a ese procedimiento. Entonces, cuando Perón toma el poder en febrero del 46, decide desarrollar la Argentina hacia adentro, porque sabía que no tenía mercado para expandirla hacia afuera. Y es por eso que la Argentina, entre el año 46 y 76 aproximadamente, tuvo un desarrollo de consumo, industria, inversión estatal, que en parte, no en esas dimensiones, lo que somos más jóvenes pudimos apreciar en los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. No hay más razones ni de inoperancia, ni de mala voluntad, porque obviamente si Perón hubiera sabido que tenía más divisas y más dinero para poder engrandecer la Argentina, lo hubiera hecho, pero sin embargo tenía una limitación y en ese digamos, la gran habilidad que se obtuvo dentro del gobierno de Néstor y Cristina es haber encontrado a China como gran comprador de la materia prima argentina, que hasta el día de hoy, a pesar de algunos vaivenes políticos que ya todos conocemos, se mantiene como comprador, porque si no la Argentina no tendría divisas. En este sentido, Ezequiel, las políticas pendulares que está teniendo la Argentina a raíz de este ping-pong, ¿no? Entre gobiernos liberales y gobiernos nacionales y populares, Macri, Alberto, ahora Milei, son pendulares también en la política exterior. Se acercan más o se alejan más de China, se acercan más o se alejan más de los Estados Unidos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, primero deberíamos estar en el gobierno, que todavía no sé cuándo va a suceder eso. En segundo lugar, habría que tener una política adulta con los Estados Unidos y restablecer o reafianzar las relaciones diplomáticas que con esfuerzo se obtuvieron con China, con la India, con Rusia, con África, con Medio Oriente, para diversificar la cartera exportadora y no depender tanto del dólar y aceptar las monedas regionales como monedas de intercambio, y así en algún punto desdolarizar la economía y no tener esta dependencia que se da muy fuerte sobre la deuda que está en Argentina, que es en dólares. O hay un swap chino que nos está salvando de no caer en default, pero este año va a haber novedades, porque tengo entendido que en la ley ómnibus que fracasó, que envió el gobierno al Parlamento, en uno de sus ítems pedían un endeudamiento ilimitado sin pedir permiso al Congreso del Estado argentino. Obviamente el proveedor de ese dinero iba a ser los Estados Unidos. Entonces habría que reencauzar el comercio por fuera obviamente Brasil, Brasil también tiene productos. Brasil produce soja y la soja brasileña está superando a la Argentina. O sea, no es tan fácil. O sea, el contexto geoeconómico mundial para el gobierno de Milei o para otro gobierno es muy complejo. No es el 2002-2003 que le tocó a Néstor Kirchner. No, es un momento en que el mundo está en guerra. Y si el mundo está en guerra, lo que prima, que lo había dicho Goldman Sachs, lo que prima es la geopolítica, ni la economía. Lo que más está poniendo en relevancia, por eso es la idea de este programa de radio, es seguir analizando en términos geopolíticos la coyuntura mundial y cómo repercute nacionalmente. Bien, muy bien. Eso es lo que queremos decirle a nuestra audiencia. Vamos a contar con Ezequiel en los bloques de geopolítica, en distintos programas, porque si hay un faltante en los medios de comunicación argentinos, hasta en los noticieros, es el bloque sobre política internacional. Y no se entiende la política internacional si no se entiende la geopolítica. Y para eso convocamos a uno de los mejores o el mejor, Gracias. Ezequiel Ver. No era para tanto. Bueno, ¿por qué no? Él lo dice porque es mi amigo. Si fuera mi enemigo, no sé qué diría.
Trataremos de demostrarlo, Ezequiel, Bueno, a través de tus múltiples y permanentes participaciones, como lo venís haciendo en distintos medios de comunicación. Así que te damos la bienvenida a Radio Azucena, este primer encuentro con la audiencia. Sabés que es una radio que se está conformando y que intenta mostrar las voces del futuro, en este programa, especialmente en Generación N, y en algunos otros que ya vamos a ir anunciando. Así que te agradecemos enormemente tu tiempo y por supuesto la seguimos. a disposición. Muchísimas gracias. A vos.